Sí, güey. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Me presento, soy Héctor Francisco Lizárraga, residente del primer año de oftalmología. El día de hoy les vengo a presentar un tema de nombre evaluación de pacientes con cataratas. Creo que la del doctor Carlos quiero estar acá. Bueno. ¿Cómo iniciamos a evaluar a un paciente con prequirúrgico para catarata? Pues lo primordial, ¿no? Hacer una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica, poniendo los datos relevantes. ¿Cuáles son esos datos relevantes? Pues bueno, investigar enfermedades crónico-degenerativas. Esas enfermedades crónico-degenerativas, ¿cuáles son? Una hipertensión, alguna diabetes, enfermedades reumatológicas, como lupus, artritis, el cual nos puede afectar o dar una enfermedad secundaria que afecte también la visión de nuestro paciente. Aquí realmente tenemos que evaluar si lo que está afectando primordial es la catarata o alguna enfermedad adyacente. Los medicamentos que esté tomando, alérgico a algunos medicamentos y cuánto tiempo tiene evolución tomando esos medicamentos. En la siguiente diapositiva ahorita les voy a mostrar algunos medicamentos que es tema muy importante. El padecimiento. Detectar también síntomas que sean propios de esta patología o de estos cambios en el cristalino, que realmente muchas veces suele ser asintomático y solamente tenemos una disminución visual, pero también de igual manera en las siguientes diapositivas vamos a ver la clínica. Enfermedades propias del ojo que conforme les hable de la exploración física, les iré desarrollando de lo más importante de una edad. La siguiente, por favor. Bueno, en base a medicamentos, pues en base a los medicamentos, yo busqué bibliografías en cuestión a artículos, el cual nos dan datos muy importantes, ¿no? De saber medicamentos que tal vez no es en nuestra rama, en nuestra oftalmología, pero que tenemos que saber si son relevantes en este tipo de pacientes, si están asociados a que lo causen o no. Como por ejemplo, los bloqueadores alfa-1 se asocian a lo que es el iris flácido, al igual que la tamsulosin, muy importante a la hora de hacer la cirugía, ya que puede cambiar realmente el rol quirúrgico y hacer, en vez de una intracapsular, una cirugía extracapsular, o hacer una planeación adecuada de la cirugía. Encontré dentro de estos estudios que un estudio en Estados Unidos hace una asociación a una catarata a los siguientes fármacos antidepresivos tricíclicos, la insulina, que es prácticamente un medicamento que vemos muy común en nuestros pacientes diabéticos, y los agentes antiarrítmicos del grupo 3. Así también como en un estudio en Singapur se dieron medicamentos que también aumentan el riesgo de una catarata, como los YECAS, fibratos, insulina y los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Lo que está controversial que también manejaba este medicamento son las estatinas. Las estatinas realmente no saben un 100% si puede tener alguna correlación o no. Mencionaba que todavía es controversial. La siguiente, por favor. Bueno, en base a la clínica, como les mencionaba, identificar si el paciente pues, muchas veces va a ser asintomático o tiene alguno de los síntomas que pueden ser propios o no propios muy generales en oftalmología, que son una visión amarillenta, o muchos pacientes lo mencionan también como esa telita gris o que ven nublado. Algunos destellos o halos, que también igual les voy a mencionar porque pudieran darse, una disminución de la visión nocturna. También les voy a mencionar características de la catarata, cuál hace una disminución de la visión nocturna, cuál es por la mañana, sobre el sol, la luz, así como diplopias o diplopia monocular. Muchas veces pensamos o relacionamos catarata con seniles, ¿verdad? Que realmente es lo más común, pero no nos olvidamos de los infantes que también las podemos encontrar si tuvieras algún traumatismos congénitas, etcétera, el cual podemos con una simple exploración de Bruckner encontrar una leucocoria y pues bueno, acercarnos más al diagnóstico certero, así como algún estrabismo hipoambulopía. La siguiente, por favor. El papel en la calidad de vida.
Pues en base a la bibliografía que yo saqué, es muy importante esta indicación, que de hecho la maneja como tal una indicación o no quirúrgica. ¿A qué me refiero con esto? Hay pacientes que realmente no tienen una afección propia de la visión tan grande, que no tienen una agudeza visual de 20/60, 20/80, pero que con ese 20/30, ese 20/40, ya está afectando la actividad diaria. Y puse un simple, una imagen la cual representa un trabajador que es como un pintor, el cual puede tener una visión distorsionada con ese 20/30 o ese 20/40 y puede afectar el estilo de vida, el que hace todos los días esa actividad. Entonces tenemos que evaluar tanto la edad, la ocupación, ver si el paciente vive solo, que es también muy importante, aquellos pacientes mayores que pues están solitos y realmente a veces no pueden hacer sus propias actividades, como cocinar, etcétera. Entonces, pues, valorar es muy importante la ocupación de cada uno de los pacientes. La siguiente, por favor. La agudeza visual. Bueno, la agudeza visual realmente, la evaluación de la agudeza visual viene controversial. En Estados Unidos, algunos estudios mencionan que una indicación para hacer la cirugía de catarata puede ser un 20/40 o peor. ¿Por qué o cómo lo relacionan? Pues mencionaba la bibliografía que en Estados Unidos es un rango estándar para poder obtener una licencia de manejo o poder conducir. Por eso es que muchas veces No, tomamos sí. el Hay pedido ya. 40 o peor. Aquí podemos verlo con el 20/40 o peor, ya se ha corregido, ¿no? La mejor corrección. Siempre que exploremos un paciente, tenemos que valorar cuál es su mayor corrección de la agudeza visual y quedarnos finalmente con esa también para tomarlo como un criterio quirúrgico o no. Que insisto, puede haber pacientes con 20/30, que no entrar, pero vamos a ver la siguiente. Y eso lo vamos a evaluar por una sensibilidad al contraste y deslumbramiento. ¿Por qué? Hay pacientes que pueden tener un 20/40 realmente, perdón, un 20/25, un 20/30, y decimos, no, bueno, que se vaya a su casa, esperamos a que madure un poco más la cirugía o esperamos un poco más de tiempo. Pero cuando hacemos una sensibilidad al contraste y nos sale alterada, ahí viene el problema, porque realmente una reducción de la sensibilidad al contraste es prácticamente un sinónimo de igualdad a una disminución de la visión. Entonces, prácticamente ese paciente del 20/25 al 20/30, realmente, si lo vemos con esta alteración, puede tener una agudeza visual peor. Así que, y, por ejemplo, otra cosa que tenemos que siempre valorar es el deslumbramiento. Hay pacientes que te ven 20/25, 20/30, van manejando por la noche y viene el carro iluminándolo y prácticamente ese 20/25, 20/30 se puede convertir en un 20/100 con un deslumbramiento. Les puse aquí prácticamente cómo nos da el deslumbramiento en cada una de las cataratas, que ahorita vamos a hablar un poco también de sus clasificaciones. En base a la nuclear vamos a ver un deslumbramiento nocturno. En la cortical lo podemos ver en la luz del día, lo pueden percibir los pacientes en la luz del día, y el subcapsular posterior, tanto con la luz solar como con la luz brillante. Puedes dar la siguiente, por favor. Bueno, en el examen oftalmológico, lo que debemos de hacer siempre, pues, tomar nuestras presiones intraoculares. Recordemos que hay cataratas que nos pueden ocasionar aumento de la presión intraocular por esa presión o por esa oclusión del ángulo o de ese empuje de iris, si está parando ese ángulo, aumenta la presión. Queratometrías, el examen de pupilas, motilidad del fondo de ojo. Vamos a excluir a continuación cada una de ellas. Bueno, vamos a empezar con los anexos. Nosotros, antes de meter a un paciente a operar, a quirófano, tenemos que estar completamente seguros de que no tenga alguna de las siguientes alteraciones en los párpados, como por ejemplo una blefaritis, conjuntivitis o pterygium. ¿Pero por qué no? Bueno, hablando de blefaritis y conjuntivitis, recordemos que hay siempre que hay un paciente quirófano, hay un riesgo quirúrgico, y uno de ellos es la infección.
cuidar aquellas endoftalmitis. Recordemos que los principales patógenos son prácticamente los que viven en nuestra flora ocular. Entonces, una alteración de esa microbiota, prácticamente una blefaritis, lo metemos de esa manera. Aquí sí está normal. O sea, se entrecorta un poco, pero normal. En cuestión a los terigiones, hay terigiones grado 3 o grado 4. ¿Sí me escuchan? El grupo. Creo que está Sí, operando. No sí, está Héctor, sí conectado. te escuchas. Sergio, apaga tu micro, porfas. Sí, Héctor, gracias. Pues gracias. Bueno, en base a los terigiones, ¿por qué son importantes? Pues prácticamente la cirugía más utilizada actualmente en cirugías de cataratas pues es la fagocalcificación, el cual pues nos hace una visualización por medio de la córnea. Un terigión grado 3 o 4 prácticamente nos borraría la visión y no sabríamos qué estamos haciendo, prácticamente operar a ciegas. Por eso es muy importante valorar este tipo de cuestiones. En cuestión a los músculos extraoculares, pues valorar la ambliopía, que es prácticamente, si, insisto, si la visión es causada por una ambliopía o por una catarata u otra cosa, así como también valorar el estrabismo, los grados de estrabismo, ver si es adecuado el paciente para hacer la cirugía, e incluso la bibliografía viene que puede en la misma cirugía operarse la FAC y el estrabismo. La siguiente, por favor. Bueno, en los exámenes también vamos a explorar la córnea, en la cual vamos a descartar o tenemos que también estar muy al pendiente de infecciones, ¿no? Como cuál es alguna queratitis, queráticos, inflamación de la misma córnea, algunas aberraciones. Aquí menciono también algunas patologías como la córnea verticillata, córnea gutata, la córnea prolata, el cual pues esto nos va a alterar, nos va a hacer un cambio prácticamente en el manejo de la cirugía, o tenemos que manejar previamente este tipo de patologías, ¿verdad? Ya que por ahí es donde vamos a empezar o a trabajar prácticamente la fagocalcificación por medio de la córnea. En lo que es la cámara anterior, pues también valorar, es muy importante si la cámara es estrecha y es posible, vaya, en base a su medida, poder hacer la fragmentificación o cambiar a otro tipo de cirugías, así como la celularidad. En este caso, buscar alguna inflamación como la uveitis, también más adelante les voy a hablar un poquito más especial de la uveitis, pero también valorar, tratar previo uveitis o valorar si las condiciones del paciente nos dan para poder hacer la cirugía. En cuestión al iris, valorar también algunas sinequias, debilidades celulares, que ya les mencionaba, como por ejemplo de algunos fármacos que nos pueden ocasionar, alguna atrofia, biosis, prácticamente algo que veamos alterado y nos vaya hacer un poco más complicado la cirugía y más que nada para evitar esas complicaciones en la cirugía, que no nos agarre de sorpresa y para un bienestar y una buena calidad de cirugía y posterior a la cirugía, en una buena belleza visual. La siguiente, por favor, Aaron. Dentro de la pupila, pues bueno, creo que aquí la mayoría de los que estamos en la clase, estuvimos viendo la gran clase de ayer que nos dio el doctor de cirugía de catarata en pupilas pequeñas, ¿verdad? Es importantísimo valorar cómo está esa pupila, si es pequeña, cuánto nos dilata. Hay algunos problemas como la exfoliación o sinequias. ¿Por qué? Pues prácticamente por lo que nos dijo el doctor. Hacer una planificación. Por ejemplo, valorar si es muy pequeña, meter esos anillos que ya nos mencionaba, o meter esos ganchos. Prácticamente lo que se pretende aquí es llegar con las armas prácticamente de la cirugía y hacer una excelente cirugía para una mejora del paciente. Y el cristalino, ¿no? Pues que es nuestro objetivo también principal, ver cómo es ese cristalino, clasificarlo, ver las condiciones, si no está luxado, está en su lugar, dónde tiene esa opacificación, qué tan, de qué densidad pudiera estar, ¿no? Esta catarata, y también pseudoexfoliación, que también son importantes porque ahí nos pueden dar otros datos, ¿no? Como por ejemplo la uveitis,
En los 20 podemos ver sobre la exfoliación en el cristalino. ¿Listo? Ahorita les voy a hablar próximamente de esto. La siguiente. Bueno, importantísimo siempre evaluar, no podemos entrar a una cirugía de catarata sin haber revisado el fondo de ojo. ¿Sale? Muchas veces va a obstruir esa cataratas morganianas, cataratas muy maduras, la visión al fondo de ojo, y podemos utilizar herramientas como el ultrasonido para ver de que no hay una sorpresa, como algún hemovitrio, algún desprendimiento de retina o alguna otra alteración en el polo posterior, ya que si nosotros solamente hacemos la faco y vemos realmente alguna alteración, pues va a cambiar todo lo que es la cirugía, por ejemplo, una facovitrectomía, o si hace falta un endoláser o un endorex, independientemente de lo que encontremos, siempre tenemos que valorar adecuadamente el fondo de ojo. Es muy importante. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les menciono prácticamente como la evolución y la maduración de las cataratas. Empezamos con la inmadura, la cual le puse las características principales a grandes rasgos. En esta, la sombra del iris va a estar presente, es en base a su clasificación en madurez, es la única que va a haber sombra del iris presente. La opacidad no está en toda su corteza, solamente está en una parte de la corteza. En cuestión a la madura, ya vemos esa extensión de la opacificación en la corteza y ya no vamos a ver esa sombra del iris. En una hipermadura vamos a ver ya un cambio de coloración blanquecina y menciona mucho lo que es la nacarado, que es prácticamente ese brilloso blanco que podemos observar en las cataratas, así como la morganiana, que ya prácticamente es una corteza con velocidad, ya tiene liquefacción. La siguiente, por favor. Bueno, en base a las clasificaciones, la doctora Ana ayer también nos habló una parte de las clasificaciones, el cual mencionaba la LOX3, que es la más utilizada. Recordemos que esta clasificación es especialmente para cataratas seniles, pero yo encontré en estos 3 artículos presentes que realmente otro tipo de clasificaciones, como por ejemplo el sistema de clasificación de cataratas clínicas de Oxford, prácticamente evalúa lo mismo que una LOX y lo compara, así como también la de Wisconsin. Y, Simple. bueno, y ya lo que es la imagen de Shapley, también puede clasificarla, perdón. Y también hace una comparación, pero aquí la única diferencia es que vamos a clasificar tanto vertical como nuclear. Las anteriores mencionadas le van a clasificar prácticamente nuclear, vertical y subcapsular posterior. Insisto, hacen prácticamente una comparación con el LOX3. Es la siguiente, por favor. El LOX3, como nos mencionaba ayer la doctora Ana, pues va a clasificar lo que es el núcleo, tanto la opalescencia como el color de esta, que va de N0 a N6, la cortical, que va de C1 a C5, y una posterior subcapsular, que va de P1 a P5. Aquí prácticamente, pues es ir familiarizándonos con las imágenes, poco a poco viendo, pues, con la lámpara de hendidura, cómo son esas imágenes y pues comparando. Realmente a mí me costó poco explicarlas, aún todavía puede que siga fallando, pero bueno, estas imágenes se van quedando y conforme vas viendo pacientes, vas estando más esta clasificación, que al final de cuentas también puede ser subjetiva. Alguien la ve, por ejemplo, una C3 y otra puede ver una C4. ¿Quién va a preguntar? En base al cálculo lente intraocular, pues bueno, todos los pacientes que se les va a operar de facto, les tenemos que hacer a todos el cálculo de lente intraocular. Doctor, vamos a operar un ojo, ¿le hacemos el cálculo a un ojo? No, de preferencia, o lo que es ideal, siempre hacer los dos y hacer una comparación de los resultados. Lo podemos hacer por electrometría, que es por ultrasonido, o por interferometría. En cuestión de la biometría, tiene sus ventajas, porque esto lo podemos usar en pacientes que tienen cataratas ya muy maduras, que prácticamente no nos deja pasar luz a esa parte posterior, no nos deja hacer la medición, como por ejemplo con el IOR Master. Entonces, aquí es la herramienta ideal para hacer el cálculo. Puede ser de contacto o de inmersión. El de contacto
Si lo hacemos con una inexperiencia o cuando el paciente no nos coopera y hacemos ese contacto de más en la córnea, puede salir alterado ese cálculo del lente intraocular. En cambio, de inmersión realmente es muy bueno porque no hace esa presión a la córnea y puede hacer el cálculo más exacto. Realmente los dos pueden ser, son muy similares los resultados, pero pues esa presión de la córnea puede ser diferencial. En cuestión a la interferometría, que es en el Ion Master, es un poco más exacto. ¿Cuál es la desventaja? Pues bueno, que en cataratas muy maduras prácticamente no nos va a dar. Es más exacto, ¿por qué? Porque la interferometría mide hasta el EPR y en Estados Unidos la biometría nos mide hasta la Likert. Entonces el Ion Master nos puede dar también más menciones de la cámara anterior, en córnea y toda esa longitud axial. Por eso es que es un poco más exacto. Y posterior a eso va a tener algunas fórmulas en las cuales nosotros vamos a decidir el mejor lente. No me enfoqué mucho en este cálculo de lente porque tenemos dos clases posteriores de cálculo de lente intraocular. La siguiente, por favor. Bueno, el impacto de error de cálculo, ¿no? Cuando hacemos un error al cálculo, como les mencionaba, una mano inexperta o una mala cooperación del paciente, en el cual hagamos una longitud axial mal medida, también una inexperiencia del cirujano en la elección del lente, en la visión del lente, una reflexión posterior errónea a estos pacientes. ¿Qué es lo que puede pasar después? Pues bueno, lo principal, pensar en el paciente, ¿no? Ese disgusto cuando el paciente, pues bueno, viene una mejora y no nota esa mejora, hace una reintervención quirúrgica, el cual va a aumentar el riesgo también quirúrgico. Y pues insisto, esa inconformidad del paciente por un error puede ser de nosotros. Bueno, ¿y qué podemos usar también como herramientas en algunos casos? Una preevaluación, campos visuales, topografías, microscopía especular y la fluorografía. Más que nada esto, lo que son campos visuales, topografías, nos pueden servir para descartar o hacer un diagnóstico de enfermedades pues, que están también presentes, como por ejemplo el glaucoma. En cuestión a la microscopía especular, bueno, este tipo de estudios, ¿qué es lo que nos da? Porque lo que nos informa prácticamente determina el número, la forma, el tamaño y la calidad de células endoteliales. Es muy importante. Realmente es algo que muchas veces dejamos pasar porque se le tendría que hacer a todos, ¿verdad? Ver las condiciones de la córnea, ver si es una cirugía segura por medio de una farmacéutica. Prácticamente, como funciona es por un reflejo de haz de luz, se obtiene esa imagen del endotelio corneal. Recordemos que el endotelio corneal tiene esa función de mantener la homeostasis en el ojito por medio de su transparencia y la pase de nutrientes, ¿no? Que va del humor acuoso hacia toda la córnea. Entonces, es muy importante. En las siguientes preguntas que les voy a mencionar, se van a dar cuenta porque es muy importante en este tipo de cirugías. Igual les puse una tablita con lo que significa cada uno de sus siglas. Damos la siguiente. En base a la misma microscopía especular, también les puse algunos datos como resultados normales o normales. Empezamos con el grosor central normal. Yo encontré que 490 a 680 puede ser un promedio normal. Si está arriba de 680, pensar en alguna inflamación, algún edema corneal. Si está abajo de 490, pensar en una cirugía previa refractiva. La densidad celular, que es el número de células endoteliales, pues va a variar dependiendo de la edad. De los neonatos, de 3.000 a 5.000 células por milímetro cuadrado, es lo normal en un joven de 3.000 a 3.500, adultos de 2.500 a 3.000, y en el adulto mayor de 2.000 a 2.500. Un coeficiente de valoración nos indica prácticamente una alteración del tamaño. Los valores normales, aquí los tengo también clasificados por edad, abajo de 45 y arriba de 50 años, que realmente es muy relativo de donde lo encontremos. Menciona que desde el 20 al 25% lo normal abajo de 45 años y arriba de 50 años de 25 a 30, aunque algunas bibliografías dicen que el límite puede ser hasta 30 o 33%.
prácticamente lo podemos denominar polinegatismo cuando hay una alteración celular arriba de 25, insisto, hay límites de rango que pueden ser de 30 o 33, entonces puede variar dependiendo la bibliografía o la experiencia de cada médico. El porcentaje de células hexagonales prácticamente nos da pues esa forma de hexagonalidad que tiene la célula endotelial, el cual pues lo normal encontramos que es de entre 60 y 70, que también puede variar porque tiene un rango estándar desde 50, el cual menor de 50 puede ser patológico o es más bien patológico, el cual haber una alteración de la forma de la célula y le podemos denominar pleomorfismo. Siguiente, por favor. Bueno, y como les mencionaba, algunas preguntitas que puse aquí. ¿Cuánto es el mínimo de células necesarias para la cirugía de FACO? También puede ser muy relativo. Yo encontré que eran de 1200 células por milímetros cuadrados, pero hay bibliografías que vienen hasta en 1000. Es dependiendo también aquí la experiencia del médico o la bibliografía de donde lo saquemos. ¿Cuánto es el porcentaje que se pierde de células en una cirugía de FACO? Puede ser de 0 a 20%, pero también, insisto, he encontrado bibliografías donde dice que hasta un 30%. Y bueno, pedir microscopía especular posterior a una cirugía de FACO-emulsificación, la bibliografía nos menciona que sería bien lo adecuado para ver si no hubo alguna alteración posterior a la cirugía, como por ejemplo un edema corneal o una inflamación extracorneal o una pérdida de muchas células endoteliales, dependiendo de qué nos enfrentemos en una complicación de la cirugía. Pero sería adecuado también pedir una microscopía especular, más que nada en córneas que sospechemos en una exploración física que pueden estar anómalas. La siguiente, por favor. Bueno, y el ultrasonido, que es una de las herramientas que ya les mencioné, prácticamente lo vamos a usar cuando no podamos ver ese polo posterior, ¿sale? Cuando haya esa opacidad de medios, cuando haya esa alteración, ya sea en la córnea, un hemovitrio, alguna turbidez vítrea que no nos permita ver, es cuando las podamos utilizar. La siguiente. Bueno. Y venía en la bibliografía también casos especiales como por ejemplo cirugía de catarata en pacientes con uveitis. Prácticamente un proceso uveítico puede desarrollar una catarata. ¿Cómo la forma? De la siguiente manera. Al haber una inflamación puede haber una sinequia en cuestión con el iris y este iris empieza a desprender pigmento. Sale, empieza a desprender ese pigmento y empieza a desarrollarse. Prácticamente, como les mencionaba, la inflamación, el depósito de los pigmentos son los que pueden ocasionar ese depósito del cristalino en lo que es en la cápsula. Y en cuestión también lo que lo puede ocasionar es el uso intensivo de los esteroides tratando la patología, ¿verdad? De esos pacientes que tenemos mucho tiempo con esteroides y prácticamente ya nos encontramos con una catarata secundaria. Puede ser tanto por inflamación o por tratamiento o ambas. La siguiente, por favor, doctor. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya tenemos la catarata y tenemos la uveitis. ¿La operamos o no la operamos? La siguiente, por favor. Pues la bibliografía prácticamente nos dice que es controversial. La puedes operar y no la puedes operar. Puede que dependiendo de cuánta inflamación tenga, la evolución, enfermedades agregadas que puedan posteriormente causar una inflamación, no operarlo. Puede decir, ¿sabes qué? Me voy a dar tratamiento de 3 meses, posterior a los 3 meses, vamos a ver cómo sigue esa uveitis y posterior a operarla. Eso va a depender mucho tanto del doctor como también decisiones del paciente, ¿verdad? Lo que mencionábamos de las actividades de cada uno de ellos. Pero al final de cuentas, el que decide lo mejor para el paciente y para el entorno es el doctor. Pero mencionaba que en la actualidad pues las técnicas quirúrgicas que han ido evolucionando han ido favoreciendo este tipo de cirugías. Ya sean las técnicas más actuales de cirugía, las incisiones más pequeñas como en los FACOs y los nuevos tipos de lentes intraoculares. La siguiente, por favor.
Bueno, ¿y qué tipo de cirugía haremos aquí? La cirugía extracapsular o intracapsular. Bueno, también aquí menciona que es controversial. ¿Por qué lo pusieron así? Menciona que la intracapsular. ¿No? No le, Ah, no le perdón. encontramos. Mencionaba que la intracapsular puede producir menos inflamación, pero la extracapsular, mientras se haga de una forma adecuada, mientras no haya una complicación, por el material del cristalino que luego nos causa la inflamación, puede ser benefactoria en este tipo de pacientes, pero al final de cuentas la más usada pues es la FACO en este tipo de situaciones. Bueno, el tratamiento preoperatorio en pacientes que se decida controlar esa inflamación y después operarlo, prácticamente es un esteroide tópico o sistémico. En casos más severos, cuando este tipo de pacientes no responden a ese esteroide solo, se recomendaba aplicar ciclosporina sistémica oral y terapia con prednisolona. En estos pacientes, el 20% no se recomienda lente intraocular porque se ha demostrado que posterior a la cirugía puede causar mayor inflamación. Tampoco se recomienda el lente intraocular en pacientes con antecedentes como por ejemplo artritis reumatoide juvenil, uveitis glaucomatosa, sarcoidosis. Bueno, entonces continuamos. Al final de cuentas lo podemos resumir que entre menos inflamación hay un mejor pronóstico para el paciente. Lo ideal, o lo que puede ser ideal para uno u otro doctor, es hacer el tratamiento 3 meses antes para disminuir esa inflamación. Y también se recomienda en una uveitis crónica con catarata, sí operarlos, a pesar de la inflamación y de la también no respuesta al esteroide. Al final de cuentas es decisión de cada médico. ¿Te das la siguiente? Mencionaba sobre los tipos de lente intraocular que se recomiendan en este tipo de pacientes, pues el PMMA mencionaba que era tolerable en este tipo de pacientes. El que no se recomienda es el silicón, porque pues, se ha visto que agrava una inflamación intraocular. Y el que recomienda es el lente acrílico, que es el que se ha visto también con una buena ganancia para el paciente. La siguiente, por favor. Bueno, no se nos olvide también algo importante, ver los estudios de laboratorio, que también muchas veces los dejamos como secundarios. Una biometría, a ver si no hay dentro de estos exámenes alguna infección, algún dato que nos pueda dar relevantes, pues para tener prevención en la cirugía o previa, ¿no? Para ver si la detenemos o no. La química sanguínea, un examen de orina, un electrocardiograma, tiempos de coagulación y, importante, en pacientes infeccionados, avanzada, una valoración preoperatoria. Bueno, también no olvidarnos de un aviso muy importante, que es el consentimiento informado. En el cual pues, al paciente se le va a mencionar qué se le va a hacer, las complicaciones o riesgos que puede haber dentro de la cirugía, y que él esté de acuerdo. Porque si él no está de acuerdo, puede pasar. Solo el cable. El cable. Médico legal, el cual tenemos que evitar con este tipo de cosas, que siempre el paciente esté consciente de las circunstancias que puede haber dentro de la cirugía. Y bueno, les dejo aquí parte de la bibliografía, que igual viene plasmada en cada una de las diapositivas, pero esos son los libros que usé, que es el arte de la ciencia de la ingeniería catarata, y algunos de los artículos donde saqué la información. A ver si tengan alguna duda, algo que aportar, algún comentario. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? ¿Aló, aló? ¿Sí me oyen? Se lo dio. ¿Sí me oyen? Sí se oye, Doc, pero es que hay otro Sí, micrófono Doc. prendido. A ver si la persona que lo tiene prendido lo puede apagar. ¿Sí me oyen? ¿Cómo? ¿Sí me oyen? Sí, Doc, pero espere tantito, es que hay otro micrófono abierto y hace mucha interferencia.
¿Pero sí se me escucha o no? Boris. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, sí se escucha. ¿Puedo participar un poquito? Sí, Doc, Perfecto. adelante. Creo que hay mucha bulla por otro lado, no sé dónde. ¿Habrá alguna manera de ver que callen un poquitito o que cierren el micrófono? La doctora Aureni. Doctora Aureni, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Por favor, les agradecería a los que tienen micrófono abierto que por favor apaguen el micrófono, que hay mucha interferencia. Ok. Si alguien, No sé qué. si alguien tiene el número de la doctora, escríbale, por favor. Bueno, ¿se puede? Ahí está. Ya, Muy listo, bien. Doc. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues interesante. Y les voy a compartir un poquito con respecto a la plática que dieron. La cirugía que más frecuentemente hacemos en regla en todo el mundo es la cirugía de catarata. Y es la que realmente nos produce más grado de satisfacción. Y donde realmente encontramos los problemas mayores cuando hacemos muy mala valoración del paciente, desde lo que es la toma de la agudeza visual. No sé si lo mencionaron, pero en todo paciente uno debe establecer dos cosas. Uno, cuál es el ojo dominante y cuál es el ojo no dominante. Yo no estoy de acuerdo nunca en usar lentes intraoculares, lo que es el mix and match. O pongo dos lentes monofocales para ver bien de lejos, o pongo dos lentes trifocales o dos lentes de EDOF, etcétera. Pero nunca me gusta hacer mix and match. Yo lo hice hace mucho tiempo y créanme que a pesar de que los resultados pudieran ser satisfactorios, el grado de satisfacción, lo máximo que yo logré fue un 70% y 30% de insatisfacción en una cirugía de catarata, créanme que es muy, muy alto. Segundo, siempre cuando consideramos en un paciente tomar agudeza visual en términos ojo dominante y ojo no dominante, a pesar que tampoco estoy muy en favor de lo que es la mini corrección para presbiopia, creo que es una situación conveniente en pacientes miopes que han sido operados de cirugía láser previamente, que han aprendido a manejar, tener dominancia, un ojo para lejos y uno para cerca. Entonces siempre es importante tomar la agudeza del ojo dominante, porque de esa manera, cuando coloquemos un lente para presbiopia monocular, el ojo dominante siempre va a ser corregido para lejos y el ojo no dominante se corrige para ver de cerca. Esto es lo más recomendable que se debe hacer. Lo otro con respecto a la topografía. ¿Qué importancia tiene hoy la topografía? Porque nos hace el diagnóstico desde lo que es superficie ocular, ojo seco principalmente, y resultados visuales que tienen que ver mucho con lo que corresponde a la calidad de visión que vamos a obtener posteriormente y los grados de visión que el paciente va a estar obteniendo posteriormente, fluctuaciones como resultante de lo que es ojo seco. Entonces, otro punto importantísimo en la valoración de lo que es el ojo seco. En cuanto a la agudeza visual, hay que tomar 5 puntos de agudeza visual. 1, la visión lejana. 2, la visión nocturna. 3, la visión intermedia. 4, la visión de cerca. Y 5 sería lo que es la visión de lejos, la intermedia, la de día, la de noche. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente tiene que manejar de noche, maneja mucho de noche y lamentablemente si nosotros no valoramos el tipo de actividad que es el paciente en términos de porcentajes. Por ejemplo, en el caso específico nuestro como médicos que somos, realmente somos gente que manejamos mucho de lejos en la noche, pero utilizamos mucho nuestra visión binocular, estereoscópica para operar, para estar examinando pacientes. Entonces, no es recomendable en algunas ocupaciones o profesiones pensar en la monofocalidad o empezar en lentes intraoculares que pueden quitar un poquito la calidad de visión y menos en lo que es el mix and match, aunque algunos funcionen, el porcentaje no es tan alto.
En cuanto a la topografía, adicionalmente, es importante ver si el paciente tuvo o no cirugía refractiva previa. ¿Por qué? Porque el cálculo del lente intraocular va a ser totalmente diferente en los pacientes que tienen cirugía refractiva previa. La topografía les va a manifestar, aunque ustedes no sepan o no tengan la historia de qué fue lo que se le operó, si ustedes ven un aplanamiento central y las córneas que sean muy planas, la topografía corneal en valores dióptricos muy planos, por ejemplo 36, 35 o 34, piensen primariamente que el paciente lo que tuvo fue una cirugía de miopía. Si por otro lado ven en el plano topográfico un aplanamiento más en uno de los meridianos, significa que aplanaron más el meridiano más plano para encurvar, lo cual significa que trataron un paciente de cirugía refractiva por astigmatismo miópico compuesto. Y si el aplanamiento es periférico, lo más probable es que el paciente tuvo una cirugía por hipermetropía. ¿Por qué es importante el análisis topográfico en relación a esto? Porque los pacientes, si no hace uno un balance de este elemento, todos los pacientes miopes que se operan según el cálculo biométrico con cualquier biómetro, ya sea óptico, un biómetro de contacto o de, digamos, de inmersión, cualquiera de los tres, va a ver lo que es una subcorrección y el paciente va a quedar generalmente hipermétrope. Contrariamente, el hipermétrope va a quedar lo que es miope como resultante de una sobrevaloración del tratamiento. El otro punto con respecto a esto es lo siguiente. Pacientes que tienen tratamiento de hipermetropía tienen aberraciones esféricas negativas. ¿Qué significa esto y por qué es tan importante? Porque son los pacientes en los cuales tenemos que poner un lente intraocular esférico. ¿Y cuáles son los lentes esféricos? Pues obviamente los que tienen aberración positiva para tratar de compensar la aberración negativa en los pacientes tratados por hipermetropía. Entonces, esto es muy importante cuando uno analiza a su paciente. Lo otro, lo que les platicaba, la dominancia para establecer cuál ojo uno debería tener una óptima visión de lejos y donde uno puede sacrificar un poquito la visión de lejos, que es en el ojo no dominante. Cada vez más ponemos lentes premium, o sea, lentes tóricos, lentes multifocales, lentes bifocales, lentes trifocales, lentes EDOF, lentes monofocales plus, en fin, toda una serie de lentes que hoy lo que tratan es de optimizar visión lejana, visión intermedia y muchas veces las tres visiones. Entonces es importantísimo la valoración de estos pacientes, aberraciones corneales, procedimientos previos, ojo seco, recuento endotelial, entre otros, y no se olviden nunca de hacer tomografía de la mácula. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pacientes con cambios degenerativos, tenemos drusas, incluso agujeros maculares, y que lamentablemente eso nos va a significar un mal resultado visual. Entonces, es importantísimo hacer todo este tipo de valoraciones porque de esa manera nos aseguramos que el paciente tenga un mejor grado de satisfacción. Con respecto a uveitis, ¿cuál es el lente intraocular idóneo? Hablaron de los acrílicos. Recuérdense de esto, no colocar nunca lentes intraoculares cuando tienen pacientes con uveitis que estén colocados en el surco. ¿Por qué? Porque va a estar más en contacto del iris y por lo tanto va a haber más recurrencia de cuadros inflamatorios. El lente más biocompatible, más que pensar solo en un lente acrílico, es el lente que se coloca dentro de la bolsa, porque se aísla totalmente del roce de lo que es el iris. Entonces, no olvidarse, pacientes uveíticos siempre considerar un lente intraocular endocapsular. Lo otro que yo no estoy muy en favor es con el Bokko y Yanagi Arada o con pacientes que no colocar lente intraocular. Yo he tenido la oportunidad de poner lentes intraoculares en Bokko y Yanagi Arada y les digo honestamente, pueden haber recurrencias de la enfermedad y se van a dar con alguna frecuencia, pero generalmente el paciente, aún no colocándole lente intraocular, va a tener también la posibilidad de recurrencias, ya que se trata de enfermedades inmunes. Ahí lo más importante es estar usando medicamentos sistémicos que inmunosupriman al paciente durante un periodo de tiempo. El otro punto es el hecho de hacer siempre TORCH. ¿Por qué? Porque el paciente si tuvo toxoplasmosis hay que manejarlo con antibióticos previos para disminuir la posibilidad de una recidiva. Entonces, así que la historia
del paciente en términos de cuadros inflamatorios o cuadros de cirugía refractiva o recuento endotelial o cambios en la topografía como resultante de procedimientos previos u ojo seco, y en el OCT por cambios de tipo macular principalmente, es importantísimo considerar todos esos estudios preoperatorios si estamos pensando en cirugía paco-refractiva, que hoy se define como tal la cirugía de catarata, independientemente de la dureza del mismo. Así que eso yo podría nada más complementar con todo lo que hablamos del laboratorio. Y lo último, nunca olvidarse el consentimiento informado. Todo paciente debe ser bien informado de su procedimiento, qué tipo de lente intraocular va a hacer, cuáles los riesgos que tiene, porque si ustedes informan todo eso y les firma al paciente, la probabilidad de un problema legal o médico legal o lo que sea una demanda, ustedes tienen la mejor defensa, que es el consentimiento informado. Si ustedes no tienen consentimiento informado en un paciente, por mucho que sea una cirugía altamente exitosa, pero un caso de 1000 que los demanda, les va a significar un dolor de cabeza importante. Entonces, siempre considerar el consentimiento informado, la educación al paciente, cuáles son las expectativas de los resultados que se esperan con él. Nunca decir, cuando yo pongo lente trifocal o multifocal, usted ya nunca va a usar un lente o un lente externo. La probabilidad que usted lo use va a ser muy ocasional para ciertas actividades. Eso es un mejor mensaje que decirle, le voy a poner un lente y ustedes ya no van a tener ya más que usar anteojos. Así que eso yo podría decir en términos generales con respecto a lo que hablaron en cuanto a la evaluación preoperatoria. Y pues ya sabemos que exactamente todos han tenido la vivencia de ver y en algunos de hacer cirugía de catarata, saben el nivel de complejidad que eso significa y los riesgos y beneficios que un paciente tiene cuando se hace una cirugía de la manera más apropiada. Así que eso es lo que podría resumirles nada más con respecto a lo que es la valoración preoperatoria. Gracias por la atención. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Doc, una pregunta. Si no se está pensando en hacer mix and match y tampoco se está pensando en hacer una monovisión, ¿realmente sí afecta mucho saber cuál es el ojo dominante? O si no se hace ninguna de esas dos, pues no tomarlo tanto en cuenta. Sí, obviamente si vamos a poner lentes con la misma graduación para lejos o para cerca en ambos ojos, realmente no hay una diferencia significativa. Lo único que el paciente tiene que saber que va a usar anteojitos para cerca o anteojos para lejos, y no hay un valor importante, pero el hecho de tomarlo sí les ayuda un poquito para la decisión como oftalmólogo en términos de algunos pacientes, pacientes miopes, pacientes que tienen cirugía refractiva previa, pacientes que eh, quieren leer tal vez la computadora y además de eso ver bastante lejos, y se les hace siempre una prueba. La prueba se hace con anteojos en términos de que se le pone una graduación para lejos y una graduación para cerca. No utilicen nunca una diferencia de 3 dioptrías ni de 2,50. Usen lo más de 1,25. Esto es para tener una visión intermedia razonable. ¿Por qué no mucho me gusta esto? Porque lamentablemente ese ojo ni lo dejamos 100% para lejos ni 100% para cerca. Entonces, por lo tanto, lo más recomendable es que el paciente tenga buena graduación para lejos, y si usan un lente trifocal o de visión extendida, que tenga buena visión para cerca. De lo contrario, siempre el paciente va a requerir anteojos. Muchas gracias, Doc. Oiga, Doc, y tenía también otra pregunta. Para hacer los cálculos en los pacientes que ya tienen cirugía refractiva previa, uno, pues, ¿qué tipo de fórmula usa? Y dos, si tiene por ahí tal vez usted algún tipo, alguna recomendación para este tipo de cálculos. Muy bien, usualmente ya tienen ahora fórmulas de Barrett, de Warren Hill y entre otras, y se utilizan especialmente lo que son los biómetros ópticos. El IOL Master, entre otros, también Hastrite tiene otro, y creo que todos ya en general tienen un método estándar, incluso lo que es Pentacam también ya tiene ese tipo de programa. Entonces realmente hoy los cálculos para pacientes como que tienen cirugía refractiva es muy fácil, pero yo en todos los pacientes hago siempre lo siguiente.
hago el cálculo biométrico como que no hubiera sido operado el paciente. Si casualmente me salió por decir algún lente intraocular de más 17 o más 18 en un paciente que tuvo previa cirugía, yo ya sé que ese paciente, independientemente de la cirugía que haya recibido, en cuanto a la cantidad de corrección, sé que va a quedarme hipermétrope. Entonces lo que hago es de que tengo un pool de lentes intraoculares de 4 o 5 lentes intraoculares con diferente dioptría, hago la cirugía con anestesia tópica, siento al paciente y con una fórmula de 118.2 de constante, aplico una fórmula muy simple, que es la refracción afálgica dividido entre 0.33, lo multiplico por 0.52 y eso me va a dejar más o menos dentro de más o menos una dioptría de diferencia, lo cual me parece a mí que es un resultado bastante bueno y lo he comparado yo cuando mando a un paciente a hacer la biometría ya con las fórmulas para cirugía previa de láser y lo he comparado y la verdad es que los poderes me quedan muy cercanos a lo idóneo. Lo único que en este método sí debo tener varios lentes intraoculares que van más positivos en el paciente miópico o más negativos si el paciente fue tratado de hipermetropía. Si fue astigmatismo, realmente no le veo mayor diferencia. Ah, excelente. Muchas gracias, Doc. Está apagado su micrófono, Doc. Sí, la Ajá. otra cosa que sí es importantísimo es el hecho cuál técnica uno va a utilizar en su paciente. ¿Qué pasa si el paciente tiene 3, 4 milímetros que dilata la pupila? Sabemos de que tenemos que usar dilatadores de pupila con los diferentes métodos que existen y desde los ganchitos hasta lo que son los anillos para dilatar pupila, no hacer cirugía en pupilas pequeñas de 3 o 4 milímetros cuando uno comienza. Con el tiempo uno lo puede hacer, pero la tasa de complicaciones aumenta con pupilas pequeñas. Entonces, esto también es de suma importancia en términos de valorar cuánto la pupila se dilata preoperatoriamente en el paciente para definir cuál es la técnica. 2, cataratas negras. Se pueden hacer cirugías de catarata con FACO. Yo las he visto, he intentado hacerlas, pero el ultrasonido rebota en ese tipo de cataratas tan duras. Entonces yo tuve la oportunidad hace un par de años, fue aproximadamente, fue una plática del doctor David Chang en Estados Unidos sobre cómo hacer la cirugía de catarata en pacientes con catarata negra. Y me sorprendió que lo que él me manifestó, según yo, era una técnica de facomulsificación, lo que manifestó que lo ideal era hacer SIX. Entonces un cirujano de faco, prácticamente en un 100% en Estados Unidos, estaba hablando del favor de la catarata con SIX en las cataratas negras totalmente. Vi al doctor Vigilio Centurión, él hace una técnica que esculpe en la cara anterior, luego le da vuelta al núcleo, esculpe la cara posterior, pero la cantidad de ultrasonido afecta mucho lo que es el endotelio corneal y algunos pacientes podrían tener descompensación. Entonces lo más práctico, aprender que esa cirugía es una catarata muy densa, hay que considerar lo que es una alternativa como es SIX. ¿Qué pasa si el paciente tiene cierta movimiento, cierta facodonesis en la evaluación preoperatoria? Pues prepárense con un anillo, lo que es un anillo, digamos, capsular, para tratar de compensar y evitar, digamos, tener una complicación mayúscula. O cómo hacer una técnica de agarrar con canchitos lo que es la cápsula, como que fuera maca, para tratar de sacar el núcleo y siempre se hace con técnica supracapsular. Pacientes que tienen pseudosfoliación, también valorarlo porque si el paciente tiene pseudosfoliación, yo no voy a trabajar con técnica de alta turbulencia porque tengo más chance de tener somnolisis, posiblemente voy a trabajar más supracapsular, o sea, en el plano del iris, que de lo que es dentro endocapsular. Entonces, todo eso es muy importante considerarlo al momento de hacer la programación de la cirugía de catarata. Entonces, la valoración también del paciente, cómo es esa órbita, es una órbita muy hundida, o es un paciente que tiene problemas de estar acostado, paciente que tiene problemas para respirar, en fin, hay muchas circunstancias que es importante considerar, o pacientes alergénicos al mismo yodo. Entonces, todo eso en el examen preoperatorio
para definir la técnica quirúrgica es clave estar teniendo una información de todos. Lamentablemente, como es la cirugía más común, la cirugía que en teoría es la que más queremos aprender todos, es la que menos importancia le damos porque lo vemos como una técnica que aparentemente es fácil, de 10, 15 minutos con gotas de anestesia, pero la verdad que tiene su grado de complejidad y la tasa de éxito va a depender mucho de todas esas valoraciones que uno haga previa a la cirugía. Doctor, ¿Sí, Víctor? doctor, ¿me escuchan? Sí lo oigo, sí lo oigo. ¿Cómo está? Oiga, nada más una pregunta. Por ejemplo, en pacientes con queratotomía radiada, ¿usted hace alguna cosa diferente en cuanto al cálculo? O sea, digo, considerando que en el biómetro óptico, pues ahí le puedes poner, ¿no? Que se sometió a queratotomía radiada. Pero no sé, algo diferente que usted haga, porque bueno, últimamente ya nos están llegando los pacientes que en su momento se sometieron a la esqueratotomía radiada y pues cada vez más se está viendo la cirugía de FACO en estos pacientes. No sé si nos puede compartir algo de esto. Correcto. Sí me ha tocado la experiencia de esta manera. Una, nunca utilizo lo que es el cálculo biométrico. ¿Por qué? Porque es muy preciso. Dos, siempre la queratotomía radial va a estar modificándose su graduación e incluso después de la cirugía de catarata se vuelve más hipermétropes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es lo siguiente, hago la cirugía de catarata, la hago incisión limbal o incisión escleral, nunca a nivel corneal, porque incluso las incisiones cuando llegan muy cerca del limbo, aunque uno haga la incisión entre las dos, queratotomía, entre dos incisiones radiales, uno puede hacer la FACO perfectamente ahí, pero me ha tocado que cuando se implanta el lente intraocular, se abren las incisiones radiales, entonces hay que colocar suturas. Entonces lo más recomendable es primero con la técnica de trabajarla o limbal o escleral en el paciente que tiene queratotomía radial. Segundo, yo siento al paciente y le hago el cálculo transoperatorio. Si sale la refracción, yo le coloco lente basado en la fórmula que yo se las he compartido muchas veces, la división de la refracción afáquica dentro de 0.52, 0.33 y lo multiplico por 0.52 porque me da un resultado bastante razonable y su lente constante 118.2 a 118.4. Pero cuando yo no estoy preciso con lo que es el resultado, digamos, refractivo que el paciente pueda tener, lo dejo áfaco. Lo dejo áfaco y en 3, 4 semanas, después de 2 controles que tenga estabilidad, la refracción, siempre cuando uno hace la cirugía, las incisiones se debilitan y se tiende el paciente a encurvar un poquito la córnea como resultante de, entonces el poder no es tan confiable, entonces yo dejo mínimo de 3 a 6 semanas. Tengo un caso muy particular, tenía 32 incisiones en la córnea. En Guatemala hubo un oftalmólogo que hacía no menos de 16 hasta 32 incisiones en la córnea. Obvio, era una cosa bárbara porque nunca se recomendaba más de 8 incisiones. Bien, esa paciente tenía en sus anteojos de menos 18 de miopía, en sus anteojos. Si tenía menos 18 de miopía y uno asumía que esos anteojos estaban colocados antes de la presencia de catarata, pues yo decía menos 18, con más 20 posiblemente va a tener un lente más 2, más 3 o por ahí cerquita, asumiendo que el poder del lente del cristalino, el poder del cristalino es de 20 dioptrías, dije más 2. Bueno, pues decidí no colocarle lente a la paciente. Esperé 3, 6 semanas esperé y le puse un lente más 18. Entonces, ¿qué ocurre? La catarata le estaba induciendo mucha miopía y dos, había un poquito de ectasia corneal. El paciente entonces, cuando yo le había pensado colocar un más 2 de dioptrías, porque es lo que me salía el biómetro, me le tenían colocando lente de más 18. Se me fue solo a mí o a todos. ¿Qué va a empezar? Todos.
Ok, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? Disculpen, solo que se me fue se descargó el celular. Bueno, entonces les decía de que esa paciente, entonces la dejé afáquica y le puse un lente de más 18, con la cual quedó muy bien la paciente. Entonces, es muy difícil de hacer un cálculo en cirugía refractiva, digamos, en pacientes con cirugía de queratotomía radial, porque la graduación nunca es exacta y tampoco es estable. Por años, incluso el paciente puede estar cambiando de graduación. Entonces, lo que yo hago es esto. Uno, hago la cirugía, lo planifico pensando en que no vaya a colocar lente intraocular o simplemente en el hecho de hacer la refracción afáquica. Hoy precisamente creo que tuvimos la experiencia pacientes que tienen lentes intraoculares fáquicos y que no sabemos cuál era la biometría del paciente previo a lo que es el lente intraocular fáquico. Quitamos un lente fáquico, hicimos la lensectomía o la facorefractiva y 5 días después le colocamos hoy el lente intraocular calculado en base a lo que es el biómetro. Entonces es otro grupo de pacientes que ustedes van a tener también, todos aquellos pacientes que tienen ICL o todos aquellos pacientes que tienen lente Artisan, que en un momento dado van a desarrollar catarata y que no van a saber cuál es el poder del lente que tiene colocado, por lo tanto no van a poder medirlo con ningún equipo y van a tener que hacer la extracción del lente intraocular, quitar la catarata y hacer el cálculo transoperatorio, ya sea con un biómetro óptico o programarlo para una segunda intención, colocarlo dentro de la bolsa entre 1 a 3 semanas después de la cirugía. Entonces tenemos todo ese grupo de pacientes, pacientes uveíticos, pacientes por cirugía refractiva, pacientes con lentes intraoculares fágicos, pacientes que tienen lo que es queratotomía radial o queratotomías astigmáticas, y ahora que viene todo lo que son con el femtosegundo, con todo lo que son injertos que se están colocando para queratocono o con la cirugía refractiva que están haciendo en córnea, no sabemos exactamente tampoco cómo vamos a calcular el lente intraocular en ese grupo de pacientes. Entonces hay muchas cosas que cada vez las estamos aprendiendo como resultante de los nuevos métodos. Y ayer precisamente miramos pacientes que le están haciendo tinción corneal para cambiar el color del ojo. ¿Cómo se van a operar esos pacientes que solamente tienen un espacio de 4, 5 milímetros aproximadamente de eje visual libre para el cirujano? ¿Cómo van a poder hacer una capsulorhexis? ¿Cómo el femtosegundo tal vez va a trabajar a través de ello? ¿Cómo vamos a hacer una cirugía de catarata en ese grupo de pacientes? Entonces, realmente es una situación bien importante e interesante de lo que está pasando con toda una serie de pacientes con una gran cantidad de variantes que se están dando como resultante de todos los procedimientos refractivos que estamos haciendo o incluso cosméticos. pero gracias. Doctor, yo también tenía una pregunta. La literatura recomienda, ¿me escucha? Ah, ok. La literatura recomienda que se dé láser antes de una cirugía de catarata en un paciente con una retinopatía diabética proliferativa o una retinopatía diabética severa, mientras lo permita la catarata, la visualización de la catarata. También mencionaba pues que si había un hemovitrio o una hemorragia vítrea, tendría que esperarse hasta 6 meses antes de hacer la cirugía, porque el proceso hipóxico podía generar una neovascularización o una rubiosis iridis. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo después de colocar el láser ya sería seguro realizar la FACO? Doctor, no tiene micrófono activado. Ok, la pregunta es esta. ¿Usted está hablando sobre pacientes con rubiosis o glaucoma neovascular o en pacientes con retinopatía diabética proliferativa sin glaucoma neovascular? Sí, glaucoma neovascular para reducir el riesgo de o un avance a una neovascularización en iris. Ok,
Yo en principio les voy a decir, creo que estoy muy familiarizado con el manejo de la siguiente manera. Primero, antes de cualquier procedimiento quirúrgico de catarata, primero quitar todo el factor de riesgo angiogénico. Y eso a través de lo que es la láser y a través de lo que es el antiangiogénico, ya sea Avastin, Lucentis o lo que decidamos. O, eso es lo primero. Segundo, colocar antiangiogénicos en cámara anterior. Previo a la cirugía, mínimo 1 o 2 dosis previas hasta que uno vio que retrocedieron todos los vasos. Y finalmente esperar no menos de 3 hasta 6 meses después de mínimo para hacer la cirugía de catarata. Y la otra cosa que transoperatorio, colocar nuevamente antiangiogénico, tanto en cámara vítrea como en cámara anterior. ¿Esto por qué nos da? Porque el antiangiogénico nos ayuda precisamente a inhibir lo que es la angiogénesis y nos evita el hecho de crear nuevos vasos y además hemorragia ya sea en vítreo o en cámara anterior. Así que, en resumen, el manejo del glaucoma neovascular debe ser primario y hasta que el paciente esté en una forma pasiva, considerar la cirugía de catarata. 2, hacer primariamente láser o criopexia si uno no tiene buena visualización y mínimo también esperar 3 hasta 6 meses mínimo para tomar la decisión de hacer la cirugía de catarata cuando uno ya ha visto que se retrocedieron todos los vasos del iris o que ya se estableció una estabilidad en lo que es la retinopatía diabética proliferativa. Doctor, ya que lo menciona, tal vez no cumple o no cubre los objetivos de la clase, pero mencionó el antiangiogénico en cámara anterior. Siempre me he preguntado si el antiangiogénico en cámara anterior realmente es efectivo, me lo dice usted de acuerdo a su experiencia, porque realmente el antiangiogénico tiene un tiempo de función pues para adherirse al receptor y el antiangiogénico persiste en el humor acuoso, lo que el humor acuoso persiste pues en cámara anterior con respecto al recambio del mismo, que es aproximadamente 100 minutos. Entonces, en base a su experiencia, porque realmente yo nunca lo he visto ni nada, pues, pero sí he escuchado que colocan antiangiogénico en cámara anterior. Quiero saber si realmente es efectivo y si realmente, pues, es necesario aplicarlo porque cumple con el objetivo de hacer que se elimine, pues, la rubiosis iridis. Ok, definitivamente sí funciona. Sé que la persistencia en cámara anterior posiblemente va a ser muy poquita, pero también el efecto del antibiogénico es muy rápido. Usted uno en 24 horas puede ver cambios significativos en lo que es los cambios tanto en el edema, lo hemos visto al día siguiente, con OCT a la semana, también lo hemos visualizado. Obviamente al mes ya el periodo incluso de acción, no solo en cámara anterior, sino también en cámara posterior, disminuye significativamente. Pero sí, a pesar del corto tiempo que pudiera estar en cámara anterior, indiscutiblemente sí tiene un beneficio. Muchas gracias, doctor. Ok. ¿Algún comentario, alguna observación previa o adicional? Si no, pues les deseo una feliz tarde y que Dios los bendiga siempre. Muy buena tarde, Kaylin. Cuídate y a todos un fuerte abrazo. Feliz tarde. Un fuerte abrazo, doctor. Cuídese. Muchas gracias. Feliz tarde.